Muy buenas tardes a todos y a todas. Este día jueves, en encuentro del momento político, ya en espacio de análisis, de reflexión, o de la realidad social y política de nuestro país, en la cual vivimos momentos importantes. PTI, época de grandes contradicciones, en la cual nos encontramos en este momento. Grandes contradicciones en el terreno social, político, por sobre todas las cosas, porque ya viví este mundo en la cual oñe pintañen de Jinacurí como el gran modelo del progreso, del desarrollo, el modelo capitalista como el modelo que le iba a llevar a la humanidad y al planeta hacia mejores horizontes. Pero resulta ser que en los últimos tiempos, pero desde que el capitalismo ha venido a reinar en el mundo, hemos encontrado que por un lado hay un gran desarrollo científico, tecnológico, productivo, pero en el momento de calificar la calidad de la vida de la humanidad, de la gran mayoría de la humanidad, hemos encontrado que el sistema capitalista nos iba de vela y ponaba en materia de la humanidad, sino al contrario. El rastro que ha dejado ha sido de la destrucción en gran medida de los recursos naturales, de nuestro medio ambiente. Se nos ha dicho la historia de que Manaico recota los recursos naturales de como AIGC, Pepe, si ya poco hay que tomarse ya escala bienestar del ser humano. Y pareciera ser que eso está muy bien, y está muy bien seguramente, ¿verdad? Pero resulta ser que el capitalismo ha sido incapaz de distribuir en mejores condiciones de vida todo ese gran desarrollo científico, tecnológico que se nos ha presentado, ¿verdad? Hajimeo Coñanden estaba importante ya imaginar la realidad, porque resulta ser que la élite económica, política, la élite dominante, mi grupo, o la poder, o permanentemente o restringir la democracia. Incluso conquistas importantes que ha logrado el pueblo, el trabajador, sea del campo y la ciudad, grandes conquistas democráticas que ha costado, por cierto, grandes luchas, mucho sacrificio, mucha muerte, mucha tortura, muchas desapariciones. Todos los derechos que nuestro pueblo tiene a esta altura de la historia, tiene también una larga historia de sacrificio, de muerte, de lucha, en la cual la élite ha siempre estado desde el poder del Estado intentando de toda forma frenar esas conquistas, esos derechos. Y últimamente, ante las grandes crisis y contradicciones, la élite, en ese afán de mantener el privilegio de ese 1,5-2% de la población, han venido poniendo en peligro constante las conquistas democráticas
lograda por los trabajadores, sea desde las organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales. Entonces, para mantener su nivel de lucro, su nivel de privilegio, apuestan a romper las conquistas democráticas. Vea, por un lado. Por otro lado, el gobierno actual, el gobierno de Mario Audo Benítez, es el gobierno del Partido Colorado. Hoy con disputa del cartismo, de Añetete, anteriormente era del nicanorismo, en otro momento dado del arganismo. Permanentemente el propio Partido Colorado ha ido creando ese escenario de supuesta oposición al propio Partido Colorado, que se preparaba para ser posteriormente la alternativa al mismo Partido Colorado, y que de hecho le ha venido resultando electoralmente, ¿verdad? Ese Partido Colorado, porque Ñajandú Baby se preocupa, de preocupar ya cuando sectores de la oposición coloca como el enemigo principal que necesita la democracia derrotar es el cartismo, que ese es el enemigo, que esa es la mafia, que esa es la corrupción, que ese es el entreguismo. Yo creo que eso es un concepto equivocado, es una caracterización equivocada. Porque por poco no llegó a oír la PTI, misa al nombre y a favor del Partido Colorado que ha sido secuestrado por la mafia, por la corrupción, por el entreguismo. No, el Partido Colorado es la organización de esa élite dominante, de esa oligarquía dominante, de ese 2% de la población. Es la organización política de los sectores privilegiados del Paraguay. Independientemente a que tenga miles y millones de afiliados pobres, pero no es el partido de los pobres, de los trabajadores, de los indígenas, es el partido del 1,5-2% de la élite dominante del Paraguay. El Partido Colorado es el partido de la mafia, no del mafioso Cartes, no, es el partido de la mafia. Es el partido de la corrupción, no del corrupto de Marito, no del corrupto de los ministros, no, el Partido Colorado es el partido de la corrupción. El Partido Colorado no es el partido del entreguismo que Cartes hizo con Macri y con Yacinetá. No. El Partido Colorado es el partido entreguista. Su historia está plagado de una historia de apoyo, de protección y de promoción del privilegio de unos cuantos, de la élite dominante. Es el partido de la mafia, es el partido de la corrupción, es el partido del entreguismo. Ese es el partido que gobierna el Paraguay. Jaupea aparentemente a un sector de la oposición, normalmente dos o seis discusión porque a veces ya por la análisis ya posee análisis en función a lo que nuestro discurso puede tener como impacto en la cuestión electoral. Entonces, y lo mitad,
Ani que naña ahí la Partido Colorado porque está con la Colorado y Ponán está con la Colorado y Moriajúa, es cierto. Y que tú estás ahí la afiliado Colorado y Moriajúa, de hecho hoy está ahí la Colorado y Moriajúa, la gran mayoría de los afiliados Colorado es un partido, son personas pobres. Y que tú mira algunos militantes del Partido Colorado ahí y honestos, pero ya con la firmeza y la certeza que esos honestos y que esos pobres afiliados del Partido Colorado jamás van a ser representantes de este partido en las instancias de decisión de poder, a no ser que van a subir para defender finalmente el privilegio de una minoría de 2% de la población. Esa es la realidad. Algunos usan Duben y Canoro a veces y allá. A Uacuebe, Moriajuaputeo y Caleo, y Uacuebe, Lu, Moriajuaputeo y Luchaque, Amor, etcétera, etcétera. Y puede ser, eso puede ser una verdad. Pero es verdad también que cuando entraron en los espacios de poder, entraron a defender el privilegio de la élite dominante. Entonces, esa élite dominante y este gobierno y este Estado que tenemos permanentemente hoy en la lucha por frenar los avances democráticos, frenar las conquistas democráticas, frenar los derechos de nuestro pueblo, de nuestro trabajador, de nuestro indígena, de los campesinos, etcétera, etcétera. O nos ese derecho, o nos ese derecho ni conquistar a Cuema por un lado, por otro lado, o negar permanentemente derechos que hasta este momento no ha alcanzado nuestro pueblo trabajador. Entonces esos son enemigos de la democracia, porque tiene una línea política antidemocrática. Y si en un momento determinado o aceptas y cumplir las reglas o una parte de la regla democrática, o ya puedes cumplir con el fin de continuar su poder y su dominación. O sea, abrieron una parte, una franja democrática, ¿verdad?, dentro de los límites que le permite no perder su privilegio. Pero cuando van a perder sus privilegios, están dispuestos a hacer lo que sea para sacar el derecho a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, que somos el pueblo trabajador. Entonces, la élite dominante tiene a un partido político desde la cual asegura el poder de las instituciones del Estado para controlar al pueblo y para mantener su privilegio. O apoya ahí otros partidos tradicionales y Catujahuacha porque o forma parte de esa misma élite dominante. Allá élite dominante ya es grandes propietarios de tierras, gente que están en el sistema financiero, empresarios, en su mayoría corruptas, con riquezas mal habidas como base. Porque mi empresario anda ahí corrupto, es ahí honesto, no cacuay o hila o cacuay jamás. Normalmente mi simio cacuay voy a estrancama por un tiempo vaya o ayema. No ni consolidar como clase empresarial nacional, grupos que trabajan con honestidad, que respetan las leyes laborales, respetan las leyes del medio ambiente, no cacuay hoy. La gente vinculado a la mafia y a la corrupción. Todo eso es un escenario muy desesperante. Ya no avanzamos hacia una mayor profundización de la democracia. A veces ella sabe que el poder de ese partido colorado hegemónico de 70
80 años de hegemonía en el poder lo amo ahí voy. La corrupción, la mafia, el entreguismo, no pamo ahí voy. Y es angustiante en algún momento dado. Pero por otro lado, ya se sacó este día a miles de jóvenes, estudiantes universitarios, movilizados, luchando por una educación pública, gratuita y de calidad. Cerrando las calles, estando en las plazas, movilizándose, cantando, gritando, levantando consignas a favor de ese derecho humano fundamental. Algunas leyes y derecho humano básico, pero es fundamental la educación. Haya hindú, haya esau mi juventud, genera una motivación, una alegría, un entusiasmo y construye una perspectiva social, política, económica de que podemos avanzar hacia la profundización de la democracia. Y escuchamos a algunos senadores que te día y ya graciado allá. Algunos senadores y hay que postergar el tratamiento del arancel cero para estudiar mejor. Otro dato y hay que estudiar porque si aprobamos una ley de arancel cero, pero no decimos de dónde vamos a sacar la plata, va a ser una ley populista. Otro dato de la postergación porque o faltaba oye revisa por haber la ley. Impresionante cómo los representantes de la élite buscaban la forma de frenar la aprobación, por lo menos en la Cámara de Senadores, de un proyecto de ley que favorecería a todos los jóvenes estudiantes universitarios con ese tema del arancel cero. Pero anda hilado y porque oí Gina, posición de clase, güey. O cuasi Gina que si se avanza en el acceso al derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, y en donde el joven hijo del pobre campesino, indígena, obrero, trabajador, va a poder llegar en la universidad. Igual que puede llegar hoy los hijos de los ricos. UPEA o aturdí la clase dominante o aturdí a la élite. Porque ellos consideran ideológicamente que ese privilegio de la educación universitaria es solamente para esa élite. Algún movimiento viajó con esfuerzo y sacrificio o majea, pero la gran mayoría optata Pérez. Jaupe modelo de hoy que lo mitad la universidad, Jaupe Imboyajubi optata Pérez y cuál optata Upe mantener. Algo te mantener. A las ya ves cuál falta estudiar más, falta analizar más, tenemos que postergar 8 días más para analizar mejor, etcétera, etcétera. Están expresando su posición de clase pensada para una élite, la universidad, la educación. Va chicos y cuál vete partido político de 150 años. Entonces, código de y agenda ha estudiado epa o yapota o móvil para nos estos recursos para que haya una educación pública, gratuita y de calidad. No, el problema del Partido Colorado es que no es un partido que está destinado a promover una educación pública, gratuita y de calidad. Ellos quieren una educación de élite para la élite. Gracias a los jóvenes, gracias al entusiasmo, a la predisposición, a la capacidad de indignarse en un país como el Paraguay, que tiene recursos, que tiene medios de producción,
que tiene una población mayoritariamente joven, es inadmisible que hoy la élite dominante sigan diciendo que no es posible acceder a ese derecho. Pero la batalla continúa. Hay que saber que el Partido Colorado es mayoría en la Cámara de Diputados. Y van a construir un discurso preocupándose por la economía, preocupándose de las finanzas. Este es un partido que no se preocupa de la finanza del Estado paraguayo. El Partido Colorado no se preocupa de la finanza del Estado paraguayo. Han despilfarrado las finanzas públicas. Y gracias a la juventud, a esa lucha, hoy tenemos una media sanción. Es un paso. Y el tratado de diputados, Jaupey, en la oportunidad de mano del Ejecutivo, aprobar. ¿Cuál debe ser la línea? Construir un gran movimiento social, una gran unidad social sobre este derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Y avanzar en la organización y en la movilización. Hay que construir una fuerza que finalmente haga que desde las calles las élites dominantes sean incapaces de frenar este derecho largamente postergado. Y como estaban diciendo hoy los jóvenes, hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico. Y hay que hacer que esta consigna del arancel cero sea el paso que nos abra para avanzar en la democratización del país, para avanzar en otros muchos derechos que la élite dominante instalada en el Partido Colorado y en otros partidos tradicionales en un porcentaje importante deje de defender sus privilegios a costa de los miles y miles de paraguayos y gracias a los recursos de este país que están administrando para unos pocos y enajenando para millones. Desde el momento político, un abrazo para todos. Muy buenas noches. Yayo Topata, domingo a las 10 de la mañana.